Muy buenas tardes para todas y todos, y quiero agradecer esta oportunidad que me brindan de conversar un rato sobre el tema extraordinariamente interesante de los posibles escenarios para el futuro inmediato de América Latina. Agradezco especialmente al doctor Lustó y a los miembros del board de este instituto por esa invitación y por la labor que realizan junto con ustedes, que son quienes le dan contenido con su presencia y aportaciones al trabajo que ellos realizan, su liderazgo extraordinario, por este esfuerzo, un esfuerzo que, como bien señalaba don Guillermo, no debe de ser olvidado, a pesar de los avances que ha habido en la región en temas de su desarrollo democrático. Además, esta tarde tengo la sorpresa agradabilísima de tener en el auditorio a una de mis más queridas maestras en mi escuela primaria, maestra de piano además, doña Victoria Sanz, quien vive aquí en Florida y a quien veo y a su familia, y me alegra mucho tener esa oportunidad porque la quiero entrañablemente, y que me acompañe hoy me da fuerzas adicionales y me obliga a ser bastante más preciso en mis observaciones. Así es que le agradezco mucho que esté aquí a la niña Victoria, como cariñosamente le digo. Creo que es un momento oportuno para hablar sobre los escenarios que enfrenta América Latina, desde México hasta Argentina, incluyendo la situación en las islas del Caribe. Tenemos una situación nueva para muchos países, presidentes que están recién electos o que van a asumir pronto la presidencia, como es el caso de don Andrés Manuel López Obrador en México, situaciones de crisis económica como la que vemos en Argentina o en Costa Rica con el tema fiscal últimamente, eventos de tipo natural que afectan gravemente a algunos países, como ha sido el caso de Puerto Rico, que tiene más de un año de estar recuperándose de un huracán destructor que todavía no encuentra solución en muchos de sus extremos. En fin, uno podría hacer una larga lista de razones por las cuales es oportuno hablar de América Latina. Así es que muchas gracias otra vez por esta posibilidad. Yo quisiera hablar de tres grandes bloques de ideas. La primera sobre la diversidad y la complejidad de América Latina, que siempre es bueno recordarla. La segunda sobre lo que considero son 7 tendencias en marcha que deberían de permitirnos un análisis más reposado de la región, los factores determinantes asociados a esas tendencias y terminar con algunas conclusiones derivadas de este panorama general. Sobre la diversidad y complejidad de América Latina, creo que todas y todos nosotros estamos claros que hacer generalizaciones sobre América Latina puede resultar muy engañoso. Se habla muchas veces de América Latina como si fuéramos un bloque idéntico de Naciones Unidas por tradiciones comunes, y que si bien es cierto existen y son parte de un espíritu que compartimos, también no deberían ocultar las diferencias que son descomunales. Y esas diferencias lo son en cuanto a lenguas, en cuanto a religiones, en cuanto a las variantes geopolíticas que nos han afectado. No es lo mismo ciertamente la América Latina sudamericana de la América Latina caribeña, de México, un país muy cercano a los Estados Unidos y que comparten una historia y una frontera común muy larga. No es lo mismo un país que tiene tradición española, de un país que tiene una tradición portuguesa, de un país que tiene una tradición inglesa o francesa, en fin. Ese primer factor me parece importante, el cultural. El otro tiene que ver con las grandes diferencias económicas, tanto entre países como al interior de los países. En un país continental como Brasil no es lo mismo vivir en Sao Paulo que vivir en el nordeste. En México no es lo mismo vivir en Chiapas que vivir en Monterrey. E incluso en países más chicos, como pueden ser los centroamericanos, no es lo mismo vivir en la zona de Quetzaltenango, en el caso de Guatemala, o en la ciudad de Guatemala, o
en la frontera entre Guatemala y El Salvador. En Costa Rica lo mismo, no hay una relación directa entre las consideraciones de política pública que se hacen en la costa del Caribe respecto a aquellas que se hacen en el Pacífico Central o Norte, y claramente las condiciones en que viven los habitantes de fronteras y costas en muchos países es muy diferente a las que tienen los habitantes que viven en las capitales. Lo mismo se puede decir con respecto a las edades y al género. Hay una América Latina de jóvenes y una, como son la mayor parte de los países de la zona andina, que todavía tienen en algunos países de Centroamérica, en donde hay una población joven muy grande, o los países que tienen una población de personas adultas mayores que están creciendo, en donde ya el bono demográfico no existe. Ese es el caso de Argentina, Uruguay, Costa Rica, y en donde el tema de la persona adulta mayor y las necesidades que estas personas tienen desde el punto de vista de las ciudades, por ejemplo, en donde viven, desde el punto de vista de los servicios que necesitan, de la morbilidad que tienen, el tipo de enfermedades que padecen, etcétera, son muy diferentes a países donde tenemos jóvenes que todavía representan el 40-45% de la población y cuya longevidad no se verá hasta más o menos dentro de 50 años. Para efectos de la pensión, para efectos de atención médica, para efectos de educación, son poblaciones además en donde ya los adultos mayores no nos consideramos, yo estoy entrando a esa categoría, no nos satisfacemos con sentarnos a ver un programa de las caricaturas de Walt Disney, del Pato Donald. Son poblaciones que pueden ser mucho más productivas también. Entonces hay una diferencia importante. Y la otra, que también hay que reconocer, es la América Latina de las mujeres versus la América Latina de los hombres. No es la misma, en donde las mujeres siguen siendo discriminadas. Ahora veremos por qué es muy importante el tema económico y el empoderamiento de las mujeres en esa materia. Y no es lo mismo una en donde la población de mujeres está íntegramente defendida por sistemas de justicia, por ejemplo, que las protegen, de aquellos países en donde no. Y por supuesto están las condiciones geográficas, que son muy distintas. No es lo mismo vivir en un país mediterráneo, como puede ser Paraguay, a vivir en una isla como puede ser República Dominicana, compartida además por un país de origen francés. Entonces, quería traer a colación este tema de las grandes diferencias. No digo que nos separan, pero sí que nos condicionan, porque hablar del futuro de esa América Latina tan diversa es muy complejo y puede llegar también, ya no solo a ser engañoso, sino a ser riesgoso y llevar a pintar escenarios irreales, porque no es lo mismo hablar del futuro de Brasil o de algunas ciudades del Brasil que hablar de las de Guatemala o de las de la zona andina. Ahora, habiendo dicho lo anterior, sí quisiera proponer 7 tendencias que me parecen importantes como factores que tienden a repetirse de forma distinta, pero finalmente evidente en toda la zona. El primero, que ha sido, no están ordenados por prioridad ni por importancia, pero el primero que ha sido mencionado ya muchas veces, lo sabemos quienes como don César ha estado permanentemente analizando el tema desde una perspectiva más de análisis, más profunda, es el crecimiento de las clases medias en América Latina. Hay una reiterada mención de esto en los documentos del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay un reconocimiento de esto en prácticamente todas las políticas públicas, y esto es muy importante porque a lo largo de muchos años la ausencia de clases medias, es decir, unas sociedades altamente polarizadas entre grupos muy pequeños y muy poderosos y amplias masas de pobres y de gente excluida, había hecho que la implicación de esa condición de las políticas públicas llevara a situaciones de mucha inestabilidad y en algunos casos de mucha violencia. El crecimiento de estas clases medias a lo largo de los últimos 25 años, como un proceso que se deriva directamente de las nuevas condiciones políticas en la zona, es muy importante, pero tiene sus vulnerabilidades. Tiene vulnerabilidades y también
tiene un potencial muy grande de generar turbulencia. Y me explico. En cuanto a la vulnerabilidad, porque dependiendo de cómo se defina una clase media, es muy fácil crearla. Es decir, si de lo que estamos hablando son de grupos de ingresos bajos a los cuales se les inyectan artificialmente, por decir algo, $100 al mes en algunas sociedades latinoamericanas, eso es suficiente para que cambien de estatus. Y entonces pasan de ser pobres a ser clase media baja. Pero es una clase media baja muy artificial. Los programas llamados focalizados de apoyo social, que fueron muy generalmente aplicados en América Latina en los años 90, tenían esa condición. Pero así como se hace muy rápidamente a un ciudadano pobre, a un ciudadano de clase media, también si le quitan esos $100, vuelve a la condición anterior. Entonces, la medida de la condición social no puede ser solo el ingreso. Ahora vamos a ver cuál puede ser una importante aportación para evitar eso. Pero hay una segunda vulnerabilidad de las clases medias. En este caso, tiene que ver con lo exigentes que son. Quienes estamos acostumbrados a vivir en esas clases medias amplias, especialmente en países como Estados Unidos, en donde la clase media es realmente una mancha que se extiende de formas muy diferentes, pero en donde, por lo general, las personas tienen capacidad de inversión, tienen una casa propia, pueden ir a la escuela, tienen servicios de salud. Algunas veces los servicios de salud son nacionales, otras veces son privados, pero que tenemos acceso a estas condiciones, digamos, de vida decente. También somos muy exigentes. Somos exigentes en cuanto a la existencia de los servicios y estamos muy exigentes con respecto a la calidad de esos servicios. Y en tiempos de las redes sociales, en tiempos de tecnología de la información que permite la divulgación y el conocimiento de manera muy generalizada, la insatisfacción de estos grupos que exigen más servicios y de mejor calidad se puede convertir en un factor determinante para la inestabilidad en muchos lugares. Entonces, no solamente basta con mejorar el ingreso de las clases medias, también hay que mejorar la calidad de vida, la condición de vida de ellas. Y esto tiene un potencial, digamos, de turbulencia en algunas sociedades muy importante. Y más todavía, si un gobierno crea una clase media con un sostenido esfuerzo financiero, crea la expectativa de que ahora esa población es de clase media y después se las quita. Ahí el riesgo es doble, no solamente porque no se satisface la expectativa misma, sino porque también se viene un proceso de desconsuelo y de frustración ante un estatus que no se sostuvo. Pero bueno, primera tendencia que se mira en toda la región, el crecimiento de las clases medias. El segundo tema que empezamos a ver ya después del año 2012, 2013, en prácticamente toda la región, es un crecimiento económico recuperado, gradual, pero evidente. Después de la crisis del 2008, que nos afectó mucho a todos los países de América Latina, no tanto por los ajustes que se habían hecho en los 90 como los países europeos y a los propios Estados Unidos, el crecimiento económico nuevamente pareciera empezar a producirse. Y este mejoramiento gradual de la economía está permitiendo que una región que en promedio estaba creciendo dependiendo de la zona otra vez, entre el 1% y el 2%, si acaso, empiece a experimentar ahora números que rondan el 3% del PIB por año. Esto es muy bueno, tiene mucho que ver también con la recuperación en los Estados Unidos, que sigue siendo nuestro principal socio comercial, pero es una recuperación insuficiente. Hay excepciones, República Dominicana, Panamá, en donde Nicaragua era una excepción, estaba creciendo ¿cuánto fue, César? 5, en el año, no sé, 2011, 2012, pero en general los crecimientos están llegando a un máximo del 3,5. Costa Rica andaba por ahí antes de una circunstancia especial que estamos atravesando, que podemos hablar de eso ahora, pero el tema del crecimiento es importante, porque finalmente es ese crecimiento el que permite
que se den las condiciones para satisfacer a esas clases medias más potentes. Pero entonces no hay grandes saltos adelante. Hay un proceso, primero, que tiene que ver con nuestras economías, con la estructura de nuestra producción, que se vio eventualmente muy mejorada por la venta de materias primas especialmente a China, ¿verdad? La venta de soya en algunos casos, cobre en otros casos, madera, agua, en fin, las cosas que China ha buscado en América Latina de manera incesante, pero no ha habido una modernización real. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, que es un país que ha tenido un crecimiento de alrededor del entre el 3,5% y el 3,2%, muy motivado por turismo, por ejemplo, o por economías de alta tecnología, inversiones en servicios. Nuestra principal fuente de exportaciones hoy ya no siquiera son los chips de Intel, sino son catheters y equipo médico de alta tecnología, pero siempre con inversión extranjera directa. El desarrollo de nuestras propias tecnologías está muy atrasado. Brasil, que es el país que más invierte en Research and Development, está invirtiendo muy por debajo de los países asiáticos, que son la referencia mundial en esa materia. Entonces, la estructura básica de la producción no es una estructura que haya aumentado mucho. Sí, vendemos mucho soya. ¿Y qué? ¿Cuál es el valor agregado que se le da a ese producto en unos mercados que hasta ahora están recuperándose? Pero en todo caso, un mejoramiento gradual de la economía, hay que decirlo. El otro tema es que hay menos pobreza. Y eso también es una buena noticia, que tiene mucho que ver con esto de las clases medias, ¿verdad? Menos pobreza significa que hay un traslado de la población a estos otros quintiles. Sin embargo, es una pobreza que se reduce sin que se reduzca la desigualdad. Es decir, bajan los índices de pobreza, pero el coeficiente de Gini casi no se mueve. Y eso alude a un tema que en sociedades desarrolladas es importante, tiene otra vez que ver con la clase media, y es la capacidad que tienen las naciones de mayor desarrollo económico de convertirse en sociedades que son móviles en su condición de vida. El upward mobility, que ha sido siempre un factor decisivo en Europa Occidental, en los Estados Unidos, en Japón, en donde las sociedades son capaces de mover a la gente, se convierten en trampolines. Ahora veremos cuáles son esos trampolines, pero en todo caso, menos pobreza, sin embargo, no menos desigualdad. El otro tema, la cuarta tendencia, es la democracia. Lo decía muy bien don Guillermo Lostó. América Latina es un continente fundamentalmente democrático, excepciones las hay. Pero cuando se llegó al fin de la historia de Fukuyama, el lugar en donde se miraba con mayor optimismo la posibilidad del desarrollo democrático era aquí. Y esa condición de la democracia, que había sido capaz de sobreponerse a décadas de dictadura militar, que cambió mucho la cara de América Latina en cosa de 15 años, 3 lustros, que pasamos de ser un continente fundamentalmente dominado por dictaduras a otro en donde fundamentalmente estábamos disfrutando del pluralismo democrático, parecía no solamente incuestionado, sino incuestionable. Bueno, ahora tenemos una situación en donde se mantiene, creo, de forma bastante cierta, la democracia como el sistema más generalizado de organización política en el hemisferio, pero empezamos a mirar algunos problemas que reflejan que la democracia es más o menos superficial y que las instituciones democráticas, que son finalmente aquellas que sostienen a los regímenes verdaderamente democráticos, están siendo o mal utilizadas, o claramente manipuladas, o están sufriendo un deterioro rápido y grave, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, pero también en otros lugares en donde, si bien es cierto, no se ha llegado a un punto de crisis como en esos lugares. Cuba la dejo allí porque sabemos que el modelo se aparta mucho, excepcionalmente, del resto de América Latina. Pero de esa otra América Latina democratizada, graves problemas como en Honduras, como en Guatemala, que
que podrían en cualquier momento llegar a convertirse en nuevos focos de inestabilidad política. Pero la democracia está consolidada, una democracia, otra vez, que tiene un grave problema, o varios, pero uno principalmente, que es el de una institucionalidad, un Estado de Derecho para los abogados, que todavía no está completamente afincado. El otro tema, el quinto, la quinta tendencia, es unos Estados Unidos que sin duda siguen siendo predominantes. Algunos analistas hablan más bien de hegemónicos. Vamos a usar el concepto que utilizamos en un libro que escribimos el doctor Mark Rosenberg de FIU y yo, que es este del predominio, predominante, porque esto de hegemónico suena más como para el imperio romano del siglo II, antes de Cristo, ¿verdad? No es tan así, siempre ha habido un poco más de margen, pero sí un predominio claro de Estados Unidos, que sigue siendo nuestro principal referente geopolítico, estratégico y sin duda comercial, más o menos. Hay que ver ahora, ya lo veremos, ese tema del comercio que adquiere una dimensión distinta en la administración Trump. Ha sido ratificada esa tendencia hoy en Naciones Unidas, el discurso del presidente. Pero ese predominio es un predominio que muestra hoy condiciones muy distintas a las que había en los años 50 o 60. Por ejemplo, la presencia de China en América Latina, que es muy fuerte. Previamente a la presencia de China, la presencia de la Unión Europea. En realidad, la presencia de la Unión Europea, hoy aludió el presidente en Nueva York a la doctrina Monroe. En realidad, la doctrina Monroe se murió en el momento en que Europa interviene en la crisis centroamericana, haciendo uso por primera vez de la política exterior común. Y esto fue en el año 83, 84. Pero ahora hay una fuerte presencia, además, con intereses estratégicos que están puestos sobre la mesa, colocados por estos competidores, que se ha vuelto más evidente. Hoy los Estados Unidos en América Latina invierte más desde el punto de vista del sector privado, menos desde la cooperación económica, que se ha reducido significativamente. Muchas de las justificaciones para esa reducción son las que he dicho: países que están estables, políticos, están creciendo, tiene una clase media alta. Esta trampa de la clase media es muy complicada, por lo que les decía. Si ustedes miran los ingresos, entonces uno dice, sí, mejoró. Pero si quitan la cooperación, alegando que los ingresos están mejorando, y esa es una condición de mucha fragilidad, esa cooperación que ya no se da, tiene efectos cotidianos en la gente. Pero, en todo caso, ese predominio que no viene acompañado con una cooperación, no digamos como la que había en los años 60, con la Alianza para el Progreso, etcétera, pero con una cooperación más estratégica, puede hacer que los competidores que sí están cazando, en el caso de China, en la relación con la CELAC, una agenda muy amplia de trabajo con líderes jóvenes, con estudiantes que están aprendiendo español en China. O sea, el número de chinos que están aprendiendo español se ha aumentado exponencialmente. Las universidades occidentales que están en China, incluida FIU, no sé si la Universidad de Miami, pero FIU sin duda tiene ya marcan ese acompañamiento con una nueva realidad que además es incuestionable. O sea, China será, porque ya lo es, pero lo será más todavía, una potencia mundial de primer nivel en la segunda mitad del siglo XXI. La sexta tendencia tiene que ver con todo el tema del cambio climático. Si ustedes prefieren no hablar de cambio climático, hablemos de las transformaciones que ha habido en la forma como se expresan los fenómenos naturales en la zona. Que haya tornados en Kansas no es noticia, pero que los haya en Mar del Plata sí, ¿verdad? Que haya huracanes en el Caribe no es noticia, ¿verdad? Es la palabra Caribe la que informa sobre ese fenómeno, pero que sean del tamaño que tienen algunos de ellos con más frecuencia, y que sean tan erráticos en cuanto al tiempo en que aparecen y las rutas que siguen, sí es diferente. A mí me tocó como presidente lidiar con el primer huracán que llegó a Costa Rica, el huracán Otto, en noviembre, ¿verdad?
Ahora, evidentemente, efectos climáticos siempre los ha habido. No vamos a decir que eso sea nuevo. Lo que es nuevo es la condición, como digo, de estos efectos y la envergadura que tienen y el efecto que producen en sociedades como las sociedades caribeñas, en donde las posibilidades de expulsión de población y la destrucción que causan, como lo hemos visto en los últimos 2 años o 3, deben llamar a una reflexión mayor. Ahora, no es solo el Caribe, ¿verdad? Está el Niño, está la Niña, la sequía en Centroamérica, la sequía en las costas de Sudamérica, las lluvias torrenciales que no están asociadas necesariamente a los fenómenos clásicos del Caribe, sino fenómenos distintos que llegan a lugares en donde antes no llovía. También en Costa Rica en el 2015 tuvimos al país literalmente partido en dos. Costa Rica tiene una cordillera, igual que muchos países, que lo recorre de noreste al suroeste. En la mitad del país llovía, con lluvias torrenciales de las peores que hemos tenido en la historia reciente, y en el otro lado teníamos la sequía más grande de 70 años, en un país de 50.000 kilómetros cuadrados, literalmente partido a la mitad. Los costos que esto tiene, humanos en primer lugar, pero además económicos, son gigantescos, y esto está afectando a toda la zona. Y finalmente, la séptima tendencia que está muy marcada es el de la violencia y los efectos del crimen organizado. Evidentemente, otra vez, no es lo mismo la situación que tiene Honduras de la situación que tiene Chile. No es lo mismo hablar de crimen organizado por las características, no es que no exista, pero las características que pueda tener en Argentina de las características que tiene en México. Y el efecto desde el punto de vista del crimen violento, es decir, cuántos muertos por 100.000 habitantes, que es la medida que se utiliza para calificar la violencia en el crimen en América Latina, en el mundo, no es la misma entre la zona del Caribe, en Jamaica o en Trinidad y Tobago, o en la misma Costa Rica o en otros países, que la que podamos encontrar incluso en la zona andina, donde se produce mucha de la droga o toda la cocaína que se exporta hacia Centroamérica. Pero además de ese fenómeno del crimen organizado está la otra violencia, que es la violencia que más íntimamente afecta a la gente. La violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, la violencia contra las personas adultas mayores, que se da al interior de los países, y el crimen ordinario, que son los robos, que son los secuestros, que tienen que ver con fenómenos que no necesariamente están asociados al crimen organizado. Y crimen organizado que tampoco solo se reduce al narcotráfico, que es grave, es el que más, digamos, uno mira con estupor por las implicaciones de política pública que tiene. Pero está la trata de personas, está el tráfico de personas, está el contrabando, especialmente el contrabando de armas, pero no es el único. Está el contrabando, que puede tener un efecto en el PIB de los países y especialmente en materia tributaria muy alto. Usted lo tiene que haber enfrentado, señor alcalde, aquí muchas veces en una ciudad puerto, ¿verdad? Imagínense ustedes el riesgo que eso tiene. Crecimiento de las clases medias con vulnerabilidad, mejoramiento gradual de la economía, pero sin saltos adelante, menos pobreza, pero más desigualdad, democracia consolidada, pero con potenciales retrocesos en algunos lugares, predominio de Estados Unidos, pero un predominio cuestionado, alta vulnerabilidad ante el cambio climático y violencia y crimen. Son las 7 tendencias que creo podrían señalarse como escenarios para este futuro inmediato. Esto no quiere decir que en 20 años podamos estar ante otro escenario y mucho de esto podría cambiar en 10, pero son procesos que tienden a ser lentos y que pueden, por lo tanto, profundizar crisis rápidamente. Ahora, ¿cuáles son factores determinantes que pueden afectar esas 7 tendencias? Y voy a mencionar 7 también. El primero es el tema de los servicios públicos. Son muy importantes los servicios públicos, especialmente en 2 ámbitos, en el ámbito de la educación y en el ámbito de la seguridad social, especialmente lo que tiene que ver con salud y pensiones. Ahora, aquí hay todo tipo de modelos, desde los modelos más privados, que son los que prevalecen en Chile, por ejemplo, hasta los menos
más públicos, digamos, que son los que tienen países como Canadá, como Costa Rica, como Uruguay. Yo no sé en el caso argentino si son más públicos o más privados. Son públicos, en fin. Hay muchas diferentes variedades. Pero el hecho es que la educación pública es esencial. Esto no quiere decir que la privada no deba existir, no. Pero es que el servicio de educación para todos los niños y todas las niñas, desde el kindergarten hasta la universidad, en condiciones de acceso universal, son esenciales. Salud. Hay que hacerlo. Costa Rica tiene 150 años de experiencia en eso y se nota mucho, porque hay una sedimentación. Esto no alude necesariamente con la calidad de la educación, ¿no? Eso hay que verlo, hay que medirlo de otra manera, no es solamente la plata que se invierte. En el caso de Costa Rica, nosotros tenemos una obligación constitucional de invertir hasta el 8% del Producto Interno Bruto, no de los presupuestos. Come más del 35% del presupuesto anual en educación. Es el 8% del presupuesto bruto, el Producto Interno Bruto. Estamos hablando de que China gasta el 4%. Claro, la masa es mucho mayor, pero el concepto de inversión en educación pública es muy importante, porque eso es lo que puede garantizar, uno, que la gente viva mejor, es uno de los trampolines para el ascenso social, y dos, que las condiciones de las inversiones sean mayores, porque a mejor condición académica, pues mejor la inversión extranjera directa. Entonces, y en el tema de salud también, hay una correlación directa entre la condición de salud de las personas y su capacidad para producir y su capacidad para ser más felices, que al final de cuentas la política también es para eso. Segundo tema, factor determinante, es la calidad de los mercados de trabajo. El empleo es lo que puede hacer que efectivamente las clases medias no sean frágiles. Al final de cuentas uno sale de la pobreza si tiene un buen empleo. Y generalmente tiene un buen empleo si está bien educado y si está sano. Y la condición del mercado laboral es muy importante. Lo que la OIT llama el empleo decente, que es un empleo que respeta los salarios mínimos, pero que también respeta las condiciones importantes de la producción y de la competencia. Y en este caso, y lo digo a propósito de un panel que copreside en Naciones Unidas, invitado por el secretario general Ban Ki-moon hace 2 años, el empoderamiento económico de las mujeres es clave. Es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque las mujeres son la mitad de la fuerza de trabajo. Y si las mujeres no están incorporadas a la economía de forma masiva, no, tampoco quita que algunas mujeres no quieran o no puedan trabajar por diferentes razones, pero que no estén incorporadas a la economía hace perder el 50% de la gente que podría estar incorporada a la economía. Entonces no solamente es adecuado desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, es lo inteligente que hay que hacer desde el punto de vista de la economía. Y hay 2 temas que son claves en esa materia. Uno tiene que ver con el cuidado. Las mujeres, se les ha impuesto a las mujeres 2 condiciones muy complicadas, que es la del cuidado de los niños y después del cuidado de los viejitos. Entonces, si no hay un sistema de cuidado universal o público para que esto pueda ocurrir, es muy difícil para muchas mujeres trabajar. ¿Verdad? Y el otro factor que es muy importante es acceso al crédito. Parece mentira, pero todavía en muchos países de América Latina las mujeres no pueden acceder al crédito en condiciones iguales a las de los hombres. Dicho sea de paso, tampoco tienen salarios iguales por trabajo igual, lo cual me parece absolutamente indeseable. Pero estos 2 temas, el acceso al crédito y las redes de cuidado, son decisivas para que las mujeres puedan incorporarse económicamente a la producción de los países. Un segundo tema muy importante. Tercero es cómo cambiamos la medición de la pobreza. Generalmente la pobreza se mide por ingreso, esa es menos de $2. Ahora lo bajaron a menos de $1.50 al día. Un pobre es quien no llega a eso. Pero no es suficiente, otra vez, porque si ustedes entonces le inyectan al pobre $3 al día, lo convierte en clase media. El tema debería de medirse sobre necesidades insatisfechas, que es distinto. La Universidad de Oxford ha hecho esa propuesta, se ha aplicado en México, se ha aplicado en Colombia, se está aplicando en Costa Rica, y eso le da una perspectiva diferente a la lógica de la pobreza y cómo ésta debe ser entendida.
Y esto es muy importante para atender otro de los factores decisivos que en materia social debemos de poner sobre la mesa, que es el tema de las migraciones, que se han convertido en un tema capital para América Latina. Hoy hay masivas migraciones de haitianos a Chile, hay masivas migraciones de venezolanos a Colombia, Perú y ahora también me entero a Argentina. Hay masivas migraciones de nicaragüenses a Costa Rica. Sí, asociadas en muchos casos a crisis políticas, pero también a crisis económicas. Y eso va a continuar. En el caso de Nicaragua está clarísimo, los números así lo indican. El propio gobierno de Nicaragua admite que el próximo año el crecimiento del gobierno pasa de 4 a 1. Y los analistas privados están hablando que puede bajar hasta menos 4%. Está saliendo, en Nicaragua el cálculo es más o menos $7 millones por semana están saliendo de la economía del país. Entonces esto les indica una condición muy compleja para las migraciones. El cuarto factor que es decisivo en el tema político es la solidez del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. Otra vez, no es una figura, no es un presidente, no es una presidenta quien hace la diferencia en un momento determinado en la conducción de un país. En la coyuntura inmediata sí. No es lo mismo ser corrupto que no ser corrupto, no es lo mismo tener sentido común, que es el menos común de los sentidos, que no tenerlo. No es lo mismo tener a una persona que es un irresponsable y un demagogo que otra que... O sea, sí, en política el liderazgo es muy importante y el liderazgo se basa en condiciones que son personales. Pero son las instituciones que están más allá de las personas. Es lo que queda cuando las personas se van. Y ese proceso de fortalecimiento institucional está siendo puesto en riesgo cuando vemos situaciones como la de Venezuela, como la de Nicaragua, pero otros países también en donde la debilidad de esas instituciones, la administración de justicia, por ejemplo, Guatemala, Honduras, la impunidad, que es un mal que no está resuelto en América Latina, es decir, la falta de castigo, porque corrupción va a haber allí donde haya seres humanos, pero la incapacidad de las instituciones de castigar a quien delinque es el tema. Y en ese sentido me parece que es un factor decisivo el de la solidez del Estado de Derecho. Es, al final de cuentas, un tema que supera mucho al abogado, no es un tema de derecho. El Estado de Derecho es más un fenómeno que alude a la distribución del poder y a la forma como éste se administra que al tema de los derechos únicamente. El otro tema es el de los factores de política internacional. Y aquí quizá el mayor debate, como lo señalaba anteriormente, lo sugería, no es tanto si los Estados Unidos intervienen más o menos, si dan o no más cooperación. Eso es importante, ambas cosas. Pero lo más importante es qué pasa con el comercio de los Estados Unidos hacia América Latina. Nosotros en toda América Latina vivimos, y en buena parte del mundo occidental, con una presunción que es la de libre comercio. Eso fue lo que se estableció como las reglas internacionales. A lo largo de los últimos 20 años, el mundo ha avanzado hacia esa lógica del comercio libre. Y ahora nuestro socio principal dice, no, comercio justo, no libre, justo. Justo para unos Estados Unidos que argumentan se han visto perjudicados por el libre comercio. Esto es un cambio paradigmático. Estamos dándole vuelta, digamos, a la ecuación que había prevalecido en el mundo, refrendada por la OMC, la Organización Mundial sobre el Comercio, por la OCDE, la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, por la Unión Europea, por Japón y ahora hasta China. Y tenemos al presidente de los Estados Unidos que asume, digamos, la defensa de su economía, cosa que por supuesto es absolutamente legítima y no soy yo nadie para cuestionar eso desde la lógica de la economía norteamericana, que está mejorando y que está sufriendo un alza, que está en las cifras, a pesar de
la globalización, que es lo que dijo hoy el presidente Trump, que colocó en Naciones Unidas un eje muy claro. Por una parte está la globalización y por otro lado está lo que él llama el patriotismo, pero que en la teoría general de la historia económica más bien tiene que ver con el proteccionismo, que es como se mira, digamos, en la experiencia de Europa, no de ahora, sino del siglo XVI. Desde entonces, son dos visiones, un mundo abierto al comercio y uno en donde los estados se protegen. Y la guerra entre China y los Estados Unidos por este tema es algo que puede tener consecuencias y en América Latina sin lugar a dudas. Esa es el quinto factor. El sexto tiene que ver la mitigación y la adaptación al cambio climático, especialmente para los países que son islas. Aquí no estamos hablando solamente de perder 3 o 4, en el caso de las islas, 3 o 4 metros de playa, ¿verdad? Que alguien pueda decir, no, pues que corran las sombrillas y vayan para adentro las sombrillas. ¿Eh? No. Aquí estamos hablando de países enteros que pueden verse inundados en poco tiempo. Y en ese sentido hay como dos cosas. Están los acuerdos de París, que para mucha gente son ofensivos. Bueno, si no quieren hablar del acuerdo de París, pues no hablamos de los acuerdos de París, pero habrá que tomar algunas decisiones, muchas de las cuales los países de América Latina no van a poder controlar, porque somos los que menos contaminamos y los que menos aportamos en huella al cambio climático. Y finalmente, en materia de violencia, una combinación que es compleja. Y voy a usar un vocabulario, una palabra, un concepto técnico, perdonen un poco cursi, pero es importante utilizarla en este contexto. Necesitamos algo que combine mejor represión con mayor prevención. Por represión, no es la represión de derechos humanos y cosas de esas, ¿verdad? No estamos hablando de Duterte en Filipinas. Es la represión democrática del crimen y de la violencia. La obligación que tienen los estados de defender a su población frente a quienes agreden a esa población, a sus bienes y a sus vidas por medios ilícitos. Esa represión que está colocada principalmente en las fuerzas de policía tiene que mejorarse. ¿Cómo se mejora? Bueno, se mejora con más inteligencia, intercambio de inteligencia me refiero, no inteligencia, también la otra es importante, pero más intercambio de inteligencia, mejor equipamiento, mejor educación de los policías, más control para que no se corrompan, mejores salarios, en fin, lo que hace que una policía no perfecta, pero de muy buena calidad, funcione en favor de la sociedad democrática. Eso significa también más cooperación entre los países que se ven afectados por el narcotráfico. Estamos haciendo un gran esfuerzo desde hace ya muchos años entre Centroamérica, México y Colombia, por ejemplo, para lograr mejores índices de control. La mala noticia es que no es suficiente. Y todo eso, mejor inteligencia, mejores equipos, mejores policías, mejores salarios para los policías, etcétera, no han logrado detener el narcotráfico. Hoy Costa Rica, lo digo para no citar otros ejemplos que puedan ser ofensivos para otros países, captura alrededor de 70 toneladas de cocaína, como 20 a 22 toneladas, 23 toneladas de cocaína por año. Es un montón de cocaína. Pero ¿cuánta pasa? Y Costa Rica, junto con Panamá, capturan más cocaína que toda Centroamérica, el resto de Centroamérica y México juntos. Y esto lo digo porque claramente es insuficiente. Ustedes ponen toda la flota, la cuarta flota de los Estados Unidos en fila en el Pacífico y siempre van a pasar por distintos fenómenos. Ya ahora sabemos que tienen que ver con mercado, también como tiene que ver con la producción que ha aumentado, ahora lo vamos a ver de manera desquiciante en Colombia. Entonces, ¿cuál es la combinación que deberíamos aspirar y que me parece es el séptimo factor decisivo? Es lo que yo llamo más prevención. Atender mejor los factores que hacen
que la exportación de drogas ilegales sea exitosa. Esto quiere decir fundamentalmente trabajar con jóvenes en barrios urbanos marginales que tienen acceso a armas de fuego y que están desempleados. Esas son 4 condiciones que sabemos, entre las pocas que sabemos los académicos, que inciden en mayores índices de violencia. Porque son la mayoría jóvenes, hombres, entre 19, menos 15 y 30 años, que viven en barrios urbanos marginales, no en el campo, en los barrios de las ciudades, que no tienen empleo y que tienen acceso a armas. Eso significa cambiar, señor alcalde, la lógica de la construcción de las ciudades. Usted sabe lo que es eso, a usted le tocó. Significa más parques, significa más deporte, significan más luces en las ciudades, significan integraciones diferentes de los barrios, no hacer más guetos, sino generar condiciones de conectividad entre las diferentes zonas. Lo ha hecho muy bien Medellín, en el caso de Colombia, lo han hecho muy bien algunas de las ciudades de Brasil. No sé cuál será el caso en Miami, no lo conozco, tengo apenas un mes y medio de estar aquí, pero las ciudades en donde se es exitoso luchando contra el crimen organizado es porque se logra darle ese contenido. Y también más contenido en educación, ¿sí? Más DARE, como decimos en América Latina, programas como esos, más integración familiar. Pareciera que ha sido decisivo en el caso de Nicaragua, por ejemplo, el tema de la integración familiar. En Nicaragua hubo una gran, porque la policía nicaragüense era, durante muchos años lo fue, desafortunadamente hoy es una vergüenza lo que estamos viendo ahí, la acción de la policía, pero había logrado controlar el fenómeno de la violencia de los mejores, en América Central. Y pareciera que eso tenía que ver con una policía más cercana a la población, la policía que conoce a los vecinos. Entonces, este tema de más prevención me parece esencial. Nosotros hemos hecho una inversión con el Banco Interamericano de Desarrollo en Costa Rica para la construcción de lo que llamamos centros de paz en los barrios urbanos marginales, que son centros realmente comunitarios en donde los jóvenes aprenden piano, aprenden danza, donde se aprenden oficios, donde en la noche está abierto aquello para que los jóvenes puedan ir a jugar básquetbol, para que puedan jugar minifútbol. Entonces, una combinación más importante. Y esto me lleva a las conclusiones, que son 5 principalmente. 1, que cuando uno ve los problemas de América Latina y los compara con las potencialidades de la zona, se da cuenta lo rico que es. Sí, sigue siendo una región extraordinariamente próspera, o potencialmente muy próspera y extraordinariamente rica en lo natural y en lo humano. Lo que pasa es que esa región sigue teniendo niveles de estabilidad política y de crecimiento económico muy desiguales y muy irregulares, ¿verdad? Si nosotros vemos las curvas de crecimiento de América Latina, no tienen un comportamiento relativamente estable en su crecimiento o en su decrecimiento, sino que tienen ciclos muy cortos de picos que hacen que la inversión sea muy difícil, que la producción sea muy alta, que sea muy cara, perdón, la producción cueste mucho hacerla, que la competencia sea muy imperfecta. Entonces, ese es un segundo tema. El tercero es que seguimos siendo muy vulnerables en lo económico, vulnerables en lo político, vulnerables en lo ambiental, y obviamente todo eso tiene implicaciones de política pública. Eso no solamente es un tema del sector privado, que tiene un papel esencial que jugar en la producción del empleo, principalmente porque es el sector que más empleo produce, no es el Estado ni el que lo hace ni el que debe hacerlo, el empleo. Pero esta vulnerabilidad es muy grande, es decir, esta superficialidad de los logros de la zona. Logramos cosas, pero son muy, muy, muy epidérmicas, no son profundas, no están arraigadas. Y después, el otro tema es que hay algunos desafíos que son impostergables en el ámbito de la política que no están siendo atendidos, y podemos hacer algunas precisiones. Ya advertí sobre la debilidad de las instituciones democráticas, pero hay otros: la corrupción, las políticas públicas de mala calidad que afectan a una población muy grande, ¿sí? Que son
que no son gratis, como alguna gente dice, no es gratis, son pagadas, se pagan con impuestos, pero son políticas de mala calidad. Y esto está haciendo que surjan con mucha facilidad estos personajes a quienes se les califica de populistas, que con mucha facilidad pueden convocar a esas poblaciones sobre la base de su insatisfacción. Y finalmente, este debate que me parece muy complicado entre globalización y proteccionismo, porque de profundizarse, y esto tiene también una deriva que no es latinoamericana sino europea, y que tiene mucho que ver con la Unión Europea y su capacidad de mantenerse como un sistema de integración en una Europa que se está alejando de la integración. Hoy mismo veíamos algunas referencias a las que hacía alusión el presidente, que precisamente van en la línea inglesa del Brexit. Polonia, por ejemplo, y los países de Europa, Hungría, los países del centro y oriente de Europa, que pueden generar un descalabro esencial en esos entendimientos globales que hasta ahora han prevalecido. Lo dejo ahí, esperando que esta rapidísima perspectiva de los escenarios para un futuro de América Latina permita una reflexión posterior, y nuevamente agradeciéndoles a ustedes y al Instituto la oportunidad que me dieron de compartirlos.